Hola compañeros, gracias por asistir. Esta es la tercera plática de este coloquio y tenemos ahora el agrado de presentarles a Alfonso Ruiz. Él ya ha participado en el coloquio anteriormente y él nos va a platicar de lógica matemática y teoría de las categorías, y bueno, esperemos que sea de su agrado. Y acuérdense que si tienen alguna pregunta o eso, la finalidad de este evento es como orientar a la hora de escoger las materias optativas y de orientar en torno a los gustos matemáticos y qué estudiar, etcétera. Entonces aquí le pueden preguntar a Alfonso sus dudas. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad y gracias por organizar esto. Me parece una buena idea. Les voy a hablar de lógica matemática y de teoría de categorías. Yo estudio lógica matemática y han escuchado por lo menos las palabras lógica matemática y teoría de categorías. ¿Sí? ¿Saben qué es? ¿Más o menos? Bueno, entonces, está bien. Y todo va a ser en torno, o sea, la idea es ejemplificar por qué la lógica matemática y las categorías pueden ser una herramienta en otras áreas de las matemáticas. O sea, existen problemas adentro de cada uno de estas áreas, sin embargo, también nos pueden ayudar a resolver otros problemas. Yo les voy a hablar de la manera más sencilla cómo aparecen estas dos áreas en otro tipo de áreas de las matemáticas, y lo voy a hacer con algo que se llama geometría proyectiva. Es decir, voy a aplicar conceptos de estas dos áreas a la geometría proyectiva, intentando demostrar un teorema que nos ayude a entenderla un poco mejor. Ajá. ¿Saben qué es la geometría proyectiva? ¿La han visto? ¿Casi todos? Ok, bueno, lo voy a volver a definir. Y algo importante es que todo lo que voy a hablar está en alguno de estos dos libros, Geometría plana y álgebra geométrica. Son dos libros donde... Entonces, pueden encontrar los resultados de los que voy a hablar aquí. En un poco más apegado, pero este es un poco más viejo. Este es un libro del año pasado. Y, bueno, lo que voy a hacer es de lo más rastrero y populista, pero para fomentar que ustedes pregunten cosas, a las dos personas que yo piense que pregunten más cosas, no tienen que ser preguntas buenas, o sea, no tienen que ser inteligentes preguntas ni nada, sino las dos personas que yo sienta que estén más interesados, les voy a regalar los libros. Entonces, o sea, estaría bien que me preguntaran cosas. Si a ustedes les interesa, pues entonces vale la pena que se queden con estos libros, pero si a nadie les interesa, pues no le voy a regalar el libro a nadie. Entonces, no pasa nada. Ok. Entonces, la idea fundamental es, hay veces en matemáticas que uno puede hablar de la misma cosa, del mismo concepto, de dos maneras muy diferentes. Y a veces es difícil formalizar cuando, no sé, algo que te encontraste en el curso de álgebra lineal y algo que te encontraste en el curso de análisis, es difícil, aunque uno sabe que es lo mismo, explicitar por qué es lo mismo. Y decir, estas dos teorías matemáticas, en realidad estamos hablando de lo mismo. O estos dos teoremas son la misma cosa enunciada de una forma diferente. Entonces, la teoría de categorías y la lógica matemática nos van a permitir demostrar con un enunciado matemático muy preciso cuando dos objetos matemáticos en verdad son el mismo objeto. ¿Se entiende? Ok, entonces, primero voy a hablar de geometría proyectiva. Después voy a dar ejemplos y voy a dar las definiciones. Después voy a demostrar una equivalencia entre la geometría proyectiva y otros objetos. Y después la plática se va
bifurcar entre lógica matemática y teoría de categorías. Ay, perdón. Es decir, en un principio voy a solamente definir los objetos, después voy a dar una equivalencia en un sentido débil y después, usando estos dos métodos, voy a explicitarles por qué en realidad esta equivalencia se puede demostrar mucho más. No voy a demostrar la versión fuerte de la equivalencia, pero les voy a dar una idea de a qué me refiero con esa versión fuerte de la equivalencia. Entonces, nuevamente, las preguntas son bienvenidas. Supongamos que tenemos R3 y voy a definir una tercia con base en este conjunto. El primero es al que voy a llamar el plano proyectivo sobre los reales. Normalmente se denota así. Luego voy a decir quiénes son las líneas en este plano proyectivo. Y luego voy a definir una relación de incidencia entre puntos y líneas en el espacio proyectivo. Es importante mencionar que la incidencia, por definición, va a ser un elemento aquí. Entonces, ¿quién es P de R? Estos les voy a llamar los puntos del plano proyectivo. Entonces, los puntos del plano proyectivo va a ser igual a los L's contenidos en R3, de tal forma que L es una línea que pasa por 0. Es decir, es un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces, mis elementos van a ser esas líneas. ¿Ok? Después, las líneas aquí van a ser igual a los subconjuntos de R3, de tal forma que P es un plano en un plano que contiene al origen. ¿Sí? Esas son mis líneas. Y después es fácil definir la relación de incidencia, ¿no? Entonces, una pareja, un punto, bueno, un elemento de aquí y un elemento de aquí pertenecen ahí. Normalmente se va a abreviar ILP. Si, solamente si, la línea está contenido en el plano. Entonces, lo importante de este objeto es la siguiente proposición. Entonces, déjenme, esta es una tercia, como ya les dije, pero la voy a abreviar así. Pero recuerden que esto no es solamente los puntos, sino es toda esta información. Es esa tercia completa. Entonces, la siguiente proposición nos dice: PR, el plano proyectivo sobre R, satisface lo siguiente. Número 1, dados L1 y L2, dos elementos en este conjunto, existe un único P que pertenece a las líneas de R, de tal forma que esto pasa al mismo tiempo. L1, y además pasa que I de L2 en P. Eso es muy fácil, porque son dos planos, más bien, tienes dos líneas que pasan por el origen, entonces nosotros sabemos que eso define un único plano. Es importante que las líneas pasen por el origen. Número 2, existen tres líneas aquí
que son distintas, todas entre ellas. Eso es importante. Tales que no existe un plano, es decir, un elemento de LR. Voy a borrar esto. Con I. O sea, no existe un plano de LR, LMP. ¿Con qué? Con L1 de P y L2 de P y L3 de P. ¿Qué quiere decir eso? Que existen tres líneas de tal forma, o sea, sí, que existen tres líneas en R de tal forma que no importa qué plano yo me tome por el origen, no las contiene a las tres. ¿Me pueden dar un ejemplo de esas tres líneas? ¿Ah? Los ejes cartesianos. Para quien sepa álgebra lineal, cualesquiera tres vectores linealmente independientes en R3 satisfacen eso. Ok. Entonces satisfacen estas dos propiedades y por último satisfacen una propiedad dual a la primera. Entonces, dados P1 y P subíndice 2 en L de R, existe un único elemento L aquí, tal que L P1 y al mismo tiempo L P subíndice 2. ¿Alguien me puede decir por qué esto es cierto? Porque la intersección de dos planos, si no es vacía, en R3 es una línea. ¿Y por qué no es vacía? Porque son planos que pasan por el origen. ¿Ok? Entonces, estas tres propiedades son interesantes y de alguna forma caracterizan a este objeto. La idea de la plática es demostrar que si uno tiene tres conjuntos arbitrarios, bueno, donde uno de estos es su subconjunto del otro, que satisfacen esas tres propiedades, esos tres axiomas, uno puede recuperar este objeto. Lo cual es bastante sorprendente porque parecería que es solamente una consecuencia de la estructura de los reales, pero en realidad de alguna forma caracteriza a los reales. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando digo caracteriza a los reales, porque solamente caracteriza una parte de los reales. Ok, la idea de la equivalencia es demostrar que cualquier tercia de este tipo que satisfaga A, B y C es de esta forma para cierto campo K en lugar de los reales. Después voy a hablar de campos. ¿Todo el mundo sabe qué es un campo? Ok, entonces ese es el resultado que voy a mostrar. Y hasta ahorita no hay candidatos para ganarse los libros, entonces todavía tienen chance. Bueno, entonces les voy a dar otro ejemplo de una estructura muy sencilla donde estas tres propiedades son ciertas. Se llama el plano de Fano. El plano de Fano es un conjunto P que tiene P1, P subíndice 2 hasta P7 y L. O sea, tengo 7 puntos, un conjunto de 7 elementos. Los voy a dibujar aquí. Y ahora voy a dibujar las líneas, el conjunto L. En un principio, P y L son cosas disjuntas. Pero vamos a ver que los elementos en L están formados por elementos en P. Pero
pero no pasa nada porque todos los axiomas se van a satisfacer. Entonces, esta va a ser una línea, 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 y algo un poco extraño es que ese círculo también va a ser una línea. Y solo ellas van a ser una línea. Ajá. O sea, ¿qué no es una línea? Bueno, este punto también está, perdón. ¿Qué no es una línea? Pues solamente esta parte no es una línea. ¿Sí? No hablamos de segmentos de líneas, hablamos solamente de conjuntos. Entonces, las líneas son solamente estas que son claras, las que son derechas y el círculo. Esas son las únicas líneas. Y la incidencia es justamente que el punto pertenezca a esa línea. ¿Sí? O sea, si esta línea se llama L1 y este punto se llama P1, entonces es cierto que P1 está en L1. ¿Sí? Sin embargo, es importante notar que estos no son puntos. Esto es solamente un dibujo que yo hice, pero esta intersección no existe. Ahora, por ejemplo, si este fuera P3 y esta fuera L3, entonces no es cierto que P3 esté en L3. Ajá. ¿Sí me explico qué es lo que estoy haciendo? Entonces, o sea, todo L y todo I está descrito por este dibujo. Solo hay que hacer la lista. Entonces, una proposición importante sobre este conjunto, que le voy a llamar, el plano de Fano satisface A, B y C. Ese es un ejercicio que les dejo verificar. Por ejemplo, la parte B. ¿Quiénes son tres puntos que no estén en una misma línea? Por ejemplo, este y P4 no están en una misma línea. Ajá. Porque esto no es una línea. ¿Ok? Y así pueden verificar los otros. Pero digamos, es solo hacer una lista. ¿Ok? Entonces, ahora puedo hablar de lo que es un plano proyectivo. Definición. Un plano proyectivo, en abstracto, es una tercia de la forma P, L e I, donde I es un subconjunto de P cruz L, tal que A, B y C. En particular, los dos que definí anteriormente son planos proyectivos. ¿Alguna duda hasta aquí? Tres líneas que no hay un punto, que no definen un punto de línea. Que hay tres líneas. Es que estos son puntos. Ahorita lo voy a explicar mejor, pero estos son los puntos de tu plano. Quienes eran líneas en R3, ahora son puntos, y quienes eran planos, ahora son líneas. ¿Ok? Entonces, bueno, y ya lo puedo decir. Les vamos a llamar puntos a los elementos de P, líneas a los elementos de L, y voy a decir que un punto está en una línea si están en I, si la pareja está en I. ¿Ok? Entonces, ¿qué significan estos dos axiomas? Significa que dados dos puntos, existe una única línea que los une. Es algo de lo que estamos acostumbrados. Que existen tres puntos no colineales, pues es solamente algo para que no sea degenerado. ¿Sí me explico? O sea, porque queremos definir planos. Un plano es algo de dos dimensiones. Y si cualesquiera tres puntos estuvieran en una línea, sería algo de una dimensión. ¿Sí? Solo porque queremos hablar de planos. Quizás lo más sorprendente es el axioma 3. El axioma 3 nos dice
que cualesquiera dos líneas se intersectan. Lo cual no es cierto para el plano euclidiano, para R2, pues existen líneas paralelas. Entonces, os voy a dar un poco más de intuición de qué es lo que estamos haciendo, o cómo construir un plano proyectivo, o de quién es PR. Voy a dar una definición alternativa de PR. ¿Podría dejar solo la consecuencia 1 y 2 y que la 3 sea una consecuencia del principio de dualidad? No, porque para demostrar el principio de dualidad necesitas el axioma 3. Si no tienes el axioma 3, no puedes demostrar el teorema de dualidad. Sí. Ok. Entonces, voy a darles una definición alternativa de esto, para que tengan un poco más de idea. Pero como hay mucha gente que ya sabe que es un plano proyectivo, entonces quizás no sea necesario. Entonces, voy a definir P' de R como, por un lado, R2, o sea, los puntos que uno conoce normalmente, pero voy a agregar ciertos puntos. Entonces, todo el mundo sabe que es una clase de equivalencia. Entonces, voy a definir una clase de equivalencia entre todas las líneas que están en R2. Voy a decir que dos líneas son equivalentes. Ahora, olvídense de R3, vamos a vivir solo en R2. Dos líneas van a ser equivalentes si son paralelas. Entonces, eso define una relación de equivalencia en el conjunto de líneas de R3. Una clase de equivalencia es una familia de líneas paralelas. Entonces, por cada familia de líneas paralelas, yo voy a agregar un elemento nuevo, que le voy a llamar a P, así, donde P es un elemento en las líneas. Entonces solamente es R2 y le estamos agregando un punto por cada clase de paralelismo. Esos van a ser todos mis puntos. Ahora, ¿quién va a ser L, R'? Va a ser las líneas usuales de R, pero además voy a agregar una líneas en R2, pero además voy a agregar una línea que le voy a llamar L infinito, que va a estar formada por todos estos puntos nuevos que agregué. O sea, todas esas clases de equivalencia las pongo en una línea. Entonces, ¿qué tan parecidos les son P'? Bueno, y la relación de incidencia es la obvia, ¿sí? La relación de incidencia es solamente estar en la línea. Un punto de R2 puede o no estar en una línea, y estoy diciendo qué pasa con ellos. Que los únicos puntos que están aquí, ningún punto de R2 está en esta línea, solamente ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tan parecidos se les hace P' y P de R? ¿Se les hacen parecidos? ¿No? ¿Qué significa ser parecidos? O sea, la noción más simple es que haya una biyección entre ellos, ¿no? Resulta que estas dos cosas, y no quiero usar mucha terminología, pero son isomorfas. O sea, son lo mismo esencialmente. Estos dos. Entonces, ¿cómo se expresa que dos planos proyectivos sean lo mismo? P, L e I, un plano proyectivo, y P', L' e I' son isomorfos si existe una función biyectiva entre P y P', una función biyectiva entre las líneas, de tal forma que I de P pequeña L, es decir, una pareja de elementos aquí y aquí, están en la relación, si solamente si I', de F de P y G de L es cierto.
O sea, lo único que estamos diciendo es que dos planos son isomorfos, son lo mismo, si existe una función biyectiva entre puntos y líneas, pero que además esa función respeta incidencia. Es decir, que si este punto estaba en una línea, su imagen está en la imagen de la línea. Ajá. Entonces, un ejercicio es demostrar que PR es isomorfo a P' de R. Eso no es difícil. Entonces, cuando hablemos de planos proyectivos, ahora vamos a hablar salvo isomorfismo. Podríamos encontrar dos representaciones que son, en principio, bastante distintas. Sin embargo, es posible demostrar que son equivalentes. Ok. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿están seguros que todos saben que es un campo? ¿O hay alguien que no sepa que es un campo? Levanten la mano porque si no, no van a entender lo próximo y no es algo difícil. ¿Nadie? Bien. Ok, entonces, esta construcción que yo hice en el ejemplo primero es una construcción que se puede generalizar para cualquier campo. Es decir, sea K un campo, es posible construir el plano proyectivo respecto a K. ¿Por qué? Porque uno puede hablar del espacio vectorial de 3 dimensiones K3, uno considera todos los subconjuntos, todos los subespacios de dimensión 1 dentro de K3 como sus puntos, todos los subespacios de dimensión 2 como sus puntos. Se puede demostrar lo mismo. Ajá. Entonces, se puede demostrar, y es en verdad lo mismo, es solamente álgebra lineal. Se puede demostrar que PK es un plano proyectivo. Ahora la pregunta es, ¿este plano proyectivo qué tan parecido es a estos planos proyectivos? ¿Sí me explico qué quiero decir con esa pregunta? Lo que quiero decir es, pregunta, existe un campo tal que P de K, esto que no definí qué es, pero ustedes lo pueden hacer, es igual al plano de Fano, es isomorfo al plano de Fano. ¿Qué campos conocen? ¿Me pueden dar 3 ejemplos de campos que conozcan? Los racionales, los complejos y los reales. ¿Ah? ¿No podría ser con Z7? No, pero es muy cercano. Veo que ya todo el mundo conoce qué son los FPs, ¿no? O sea, los FP, ¿todo el mundo conoce? Díganme, porque si no, no. Ok. Entonces, los campos, existen campos finitos. Ajá. O sea, existen sobre un conjunto de tamaño P al cuadrado, P a la n, donde P es un primo, existe una forma de volverlo un campo. Es decir, existen dos operaciones, suma y multiplicación, tal forma que la suma se comporte muy bonito, la multiplicación que se comporte muy bonito, sean asociativas, pero además todos los elementos tengan inversos. Entonces les voy a dar un ejemplo súper fácil de un campo. F2. Un conjunto con dos elementos. Entonces esto tiene dos operaciones. La suma 0 más 0 es igual a 0. La suma 0 más 1 es igual a 1. La suma 1 más 1 es igual a 0. De alguna manera las estoy definiendo arbitrariamente, pero quien sepa de esto sabe que en realidad lo que estamos haciendo es un cociente de anillos. Pero bueno, o sea, si ustedes quieren, solamente para hacerlo explícito, entonces 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 es igual a 1, y 1 por 1 es igual a 1. Ahí, esto es igual a 0. Ajá. Estas
Z2, ¿no? Pero me cosita F, entonces eso me imagino que puedes hacer lo mismo con cualquier anillo. Es una notación, sí. O sea, lo que normalmente se nota FP al cuadrado o FP a la n como Z módulo PN Z. Y se demuestra que eso es un campo. Entonces, este comercial es solo para decir que existen campos finitos. El plano de Fano es un plano finito. Lo ideal sería encontrar un campo finito, el cual ese fuera cierto. Entonces, ejercicio P de F2 es isomorfo al plano de Fano. Tú dijiste F7, pero recuerda que lo que estamos haciendo es considerar F2 al cuadrado y hacer ciertos... F2 al cubo, perdón. Entonces, demuestren ese ejercicio, no es difícil y es interesante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Existe algún plano proyectivo que no sea de las formas de las que yo les he hablado? Campo. ¿Sí o no? Entonces, hay una proposición que no es difícil de demostrar, pero es un poco más tardada. Existen planos proyectivos distintos a P de F para todo F un campo. Es decir, existen campos que son completamente, que no tienen nada que ver con ningún campo. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me voy a tardar en construirlo, pero quien quiera verlo puede encontrarlo en un libro que encuentra en internet. Foundations of Projective Geometry de Hartron. Y ahí lo demuestra usando un proceso límite. Es decir, empieza con cierta configuración de puntos y líneas, o sea, en abstracto, y con esa configuración de puntos y líneas, aplica un proceso límite y construye un plano proyectivo. Y demuestra que en cierta etapa se contradice uno de los axiomas que vienen de los campos. Pero esto en verdad no es difícil de demostrar, sin embargo entiendo su curiosidad porque es bastante patológico. Esos ejemplos son bastante patológicos. Y a mí me parecen emocionantes y la gente los estudia. Entonces, tenemos una función que le voy a llamar P paréntesis, que va de campos a planos proyectivos. Pues esta función está bien definida. En realidad no es una función porque esto no es ni siquiera un conjunto, pero bueno, es una clase, no importa. Formalmente es un funtor. Y la pregunta, otra forma de replantear la pregunta que yo les hice aquí es, ¿esta función es biyectiva? Es decir, ¿todo plano proyectivo viene de un único campo? No es cierto. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este conjunto de campos, o esta clase de campos, lo podemos hacer su cociente módulo cierta relación de equivalencia, donde decimos que dos campos son isomorfos si existe una función biyectiva que respeta la multiplicación.
De la misma forma, yo les dije cómo podíamos identificar dos planos que esencialmente son los mismos si existe un isomorfismo entre ellos. Entonces, esta función tal cual no es inyectiva por eso que yo les dije. Sin embargo, si consideramos clases de equivalencia o clases de isomorfismo, sí es una función inyectiva. Entonces, ahí es una función inyectiva. Esto no es difícil de demostrar. O sea, ¿qué hay que demostrar? ¿Qué significa que sea inyectiva? Que dos campos no pueden ir al mismo plano proyectivo. Es decir, si yo me agarro dos campos cuyos planos proyectivos sean isomorfos, debo de construir un isomorfismo de campos. Eso no es difícil. Eso es un ejercicio. Entonces, demostrarlo. Ahora, ya les dije que existen ciertos planos proyectivos que no son isomorfos, que no vienen de ningún campo. Sin embargo, hay una condición mediante la cual sí es una biyección. Es decir, existe una subclase de planos proyectivos en donde sí es una biyección, sí es una equivalencia de categorías. Entonces, voy a definir qué es el teorema de Desargues, pero supongo que ya todo el mundo lo conoce. ¿No? Bueno, lo voy a dibujar por aquí. ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos. Ah, bueno, ok. Ok, entonces el teorema de Desargues lo voy a enunciar para los reales o para un plano euclidiano. Sin embargo, ustedes se van a dar cuenta que tiene perfecto sentido enunciarlo en cualquier plano proyectivo. Entonces, supongamos que tenemos dos triángulos. Ay, nunca lo dibujo bien, pero supongamos que tenemos dos triángulos en perspectiva. ¿Qué significa que haya dos triángulos en perspectiva? Que existe un punto O de tal forma que si consideramos esta pareja de puntos, dada una pareja de puntos, siempre existe una línea. Dada esta pareja de puntos, siempre existe una línea. Dada esta pareja de puntos, siempre existe una línea. Entonces, el que estén en perspectiva significa que esas tres líneas se intersectan. En los planos proyectivos, todas dos líneas se intersectan, pero no es cierto que todas tres líneas se intersecten. Entonces, este enunciado tiene sentido en cualquier plano proyectivo. De manera dual, uno puede considerar estos dos puntos definen una línea, estos dos puntos definen una línea, todas dos líneas se intersectan, entonces tenemos este punto. Ahora, creo que me equivoqué. No. Estas dos líneas definen un punto, por tanto se intersectan. ¿Sí? Estas dos líneas definen un punto y por tanto se intersectan. ¿Qué dice el enunciado del teorema de Desargues? Que estos tres puntos son colineales. Dados cualquiera dos puntos, existe una línea. Pero dados tres puntos, no es claro que existe una línea. Es un teorema, es algo que hay que demostrar. Entonces, ¿me creen que este enunciado tiene perfecto sentido en cualquier plano proyectivo? Ahora, resulta que hay planos proyectivos en donde este teorema es cierto y donde este teorema no lo es. En particular, vamos a llamar planos desarguianos a cierta clase de planos proyectivos. ¿Quiénes son? Son aquellos planos proyectivos en donde se satisface el teorema de Desargues. Ahora, el teorema, que es la equivalencia de la que yo les quería hablar, es el siguiente. El teorema dice: P es una biyección
Pero no solo una biyección, de hecho es una equivalencia de categorías, pero no lo voy a escribir así. Es una biyección entre campos y planos desarguianos. Es decir, que dado un plano desarguiano, yo puedo considerar un campo, de tal forma que aquella construcción que yo hice para formar un plano proyectivo, obtenemos el mismo plano proyectivo, salvo isomorfismo. Es un teorema que no es difícil, no es nada fácil, pero si ven la demostración, es de alguna manera intuitiva. Solo porque tengo 20 minutos no voy a darles una idea de la demostración y los dejo que lo chequen en ese libro, por ejemplo. Pero bueno, ya, mejor sí voy a dar una pequeña idea. Dado un plano proyectivo, existen automorfismos, es decir, existen funciones que van del plano en el plano. Les voy a dar dos ejemplos de funciones que van del plano en el plano, en el caso de PR. Una de esas funciones es la traslación. Es decir, me agarro un elemento alfa en R y muevo todo por R. Todos los vectores en R3 los muevo por R. Esta transformación se va al cociente, se va a este conjunto. Y define un automorfismo, define una función biyectiva que es un morfismo de planos proyectivos. También está dado dado un alfa, pero ahora que no sea cero, podemos multiplicar un vector por él mismo. Multiplicar un vector por este escalar. Es decir, uno es, tú agarras un vector y lo mandas a alfa más b, que tiene sentido, o sea, es decir, en cada coordenada le sumas alfa. Y el otro, agarras un vector y multiplicas b por alfa. Ser un espacio vectorial, eso tiene sentido. Entonces, estas dos transformaciones son isomorfismos del plano proyectivo. Estas dos transformaciones en realidad definen una operación. Y así es como, dado un plano proyectivo arbitrario, puedes recuperar un campo. Consideras el conjunto de todas las transformaciones que preservan la colinearidad y demuestras que eso es un campo. Demuestras que es conmutativo, que todos los elementos tienen inversos, y es muy bonito porque la demostración de que todos los elementos tienen inversos pasa justamente por utilizar el teorema de Desargues. Entonces es una demostración muy geométrica en la que uno reinterpreta el teorema de Desargues de una manera algebraica. Este tipo de diccionarios entre álgebra y geometría existen todo el tiempo. Ok. Ahora, voy a ir a la parte 3 y 4 de la plática. Y estoy un poco contento porque no le voy a regalar el libro a nadie. Pero sí pensaba hacerlo. Voy a ir a la parte 3 y 4 de la plática, donde la aseveración es la siguiente. Usando lógica y categorías, es posible refinar la equivalencia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo definí el conjunto de campos, salvo isomorfismo, y el conjunto de planos, salvo isomorfismo, lo único que pedía es que hubiera una biyección entre ellas, que satisfaga colinearidad. Sin embargo, existen campos como R, de tal forma que P de R, tanto R como P de R, tienen una propiedad extra. Por ejemplo, ¿qué propiedad extra tiene R además de ser un campo? Que es completo, que tiene una topología, que tiene un orden. Entonces, vamos a concentrarnos en... ¿Todo el mundo sabe qué es la topología? Topología es
un elemento de la topología en R es un abierto de R. Una topología está dada por un conjunto de abiertos que satisfacen cierta propiedad. ¿Ah? R no solo es un campo, no solo es un conjunto, sino además es un espacio topológico. Tiene sentido hablar de abiertos. De la misma forma, tiene sentido hablar de abiertos aquí. Es posible definir una topología. Entonces, usando teoría de categorías, se puede mostrar no solo que hay una biyección entre planos y planos proyectivos, entre campos y planos proyectivos, sino que esa biyección respeta, cuando la haya, estructura topológica. Y respeta también orden. De hecho, la manera formal de decirlo es que tú tienes una teoría. La teoría de planos proyectivos son los axiomas. ¿Cuáles son tus modelos? Los modelos son planos proyectivos. Los modelos de la teoría de campos son campos. Todo esto son modelos en la categoría de conjuntos. ¿Sí? Sin embargo, es posible considerar modelos en categorías más complicadas, como la categoría de espacios vectoriales o la categoría de espacios topológicos. Entonces, realmente la equivalencia entre planos proyectivos y campos te dice que para cualquier categoría C, no importa qué categoría, puedes tomar conjuntos y en particular recuperamos el resultado que les enuncié anteriormente. Pero para cualquier categoría C, si uno considera los campos en C y los planos proyectivos en C, uno tiene una equivalencia de categorías. Es decir, esa biyección que yo les dije es un homeomorfismo si la categoría fuera topológica. Esto en teoría de categorías lo que se llama es una equivalencia de topos. Es decir, uno tiene una teoría y para cada teoría le puede asignar un topos. Un topos es una familia, es una categoría que contiene toda la posible información que hay ahí adentro. Entonces, el enunciado en realidad te dice que dada la teoría de campos y dada la teoría de planos proyectivos, el topos asociado a cada uno de ellos, los topos asociados a cada uno de ellos son equivalentes. Okay. Entonces, eso parece un resultado muy fuerte porque, pues, al hablar de una categoría arbitraria tenemos muchísima más estructura que la teoría de conjuntos clásica. Bueno, eso es la formulación en términos de teoría de categorías. Sin embargo, usando lógica matemática, uno puede recuperar esa equivalencia. Hay una forma de demostrar esa equivalencia usando lógica matemática. Les voy a decir nada más. Solamente voy a decir unas palabras de ello. Dada una teoría, supongamos que tenemos un lenguaje, un conjunto de símbolos, y después consideramos una teoría. Los símbolos en la teoría de campos son suma, multiplicación, 0 y 1. Los símbolos en la teoría de planos proyectivos es solamente una relación de incidencia, el I. Y la teoría, pues, son los axiomas de campos y los axiomas de planos proyectivos. Una fórmula es una secuencia de símbolos con variables, con cuantificadores. O sea, un ejemplo de una fórmula es para todo x, para todo y, x multiplicado por y es igual a y multiplicado por x. Eso es un ejemplo de fórmula. Pero tienes otro tipo de fórmulas, ¿no? Tienes, por ejemplo, la fórmula que define un haz de rectas. Entonces, es el conjunto de x de tal forma que exista un y tal que x, y. Entonces, esta fórmula, ¿qué conjunto define? Define todas las líneas que pasen por un punto. Entonces,
la lógica matemática te ayuda. Bueno, ok, entonces, uno dice que dos teorías son lógicamente equivalentes si para cualquier fórmula. Okay, entonces, supongamos que tienes T y T'. Esto es campos, la teoría de campos y la teoría de planos proyectivos. Entonces, estas dos teorías son equivalentes si para cada fórmula de aquí, si cada fórmula de aquí, mediante una función o un cociente quizás, puedes obtener una fórmula de aquí y viceversa. O sea, no es ni siquiera una biyección, es solo una función que preserva fórmulas de primer orden en esa teoría. Entonces resulta, y es un enunciado interesante, que esta manera de decir que dos teorías son equivalentes es la misma que decir que sus topos son equivalentes. Entonces tienes un diccionario en dos áreas diferentes para demostrar que dos cosas que en un principio parecían completamente ajenas, en realidad son la misma, matemáticamente hablando. Porque piénsenlo, los planos proyectivos y los campos en un principio no tienen mucho que ver. Uno está enunciado en un lenguaje algebraico y otro está enunciado en un lenguaje puramente geométrico. Entonces, si les interesa este tipo de cosas, me pueden preguntar qué cursos les ayudarían para entender esto, dónde podrían ver más. Pues supongo que ya tengo poco tiempo, ¿verdad? 5 minutos. Bueno, pues lo dejamos para que me pregunten cosas si quieren. Sí. Solo hablo de primer orden. O sea, demostrar que dos topos son equivalentes es justo demostrar que sus teorías de primer orden son equivalentes. El problema, si es en segundo orden, es que no tienes las técnicas. Por ejemplo, no tienes un teorema de compacidad que te permita hacer Bueno, para que todo el mundo... ¿Sí? ¿Quedó claro? Lo que él pregunta es, cuando uno habla de lógica de primer orden, se refiere a que siempre que haya un cuantificador, uno cuantifica sobre elementos, no sobre conjuntos. O sea, uno no puede escribir una fórmula de primer orden, no puede decir para todo conjunto tal. Uno siempre tiene que decir para todo elemento tal. Entonces, esa es una restricción, y a esa restricción en las fórmulas se les llama hacer una fórmula de primer orden. Hasta donde entendí, entonces, esta es como una forma de establecer como equivalencia, y esta con lógica matemática es como otra forma distinta. Que coinciden. Son equivalentes. Que coinciden. Si son equivalentes allá, son equivalentes aquí. Si son equivalentes aquí, son equivalentes allá. Para probar, digamos, esa equivalencia entre esta forma de dar equivalencias y esta equivalencia, ¿no tendrías que usar como alguna otra forma? Pues es un poco complicado, pero no es nada... O sea, es formal. ¿Sí me explico? O sea, una vez que entiendes los dos lenguajes, la demostración solamente es escribirle. No requiere mucho. O sea, la técnica está en que, dada una teoría de primer orden, siempre puedes asociar un topos. Y una vez que haces eso, una vez que demuestras eso, ya es prácticamente trivial. Bueno, no trivial, es formal. O sea, no necesitas ninguna idea. ¿Hay alguna otra conexión entre las teorías y modelos que tienes en la lógica con las categorías? Sí, los modelos corresponden a puntos del topos. O sea, yo dije que a cualquier teoría le puedes asociar un topos. Entonces, los modelos en la categoría de conjuntos de esta teoría es lo mismo que un punto en un topos. Cualquier cosa que eso signifique. ¿Ah? ¿Fuera de topos no hay otra forma de asociarlos? ¿Entre modelos y qué? Entre modelos. Puedes considerar, por ejemplo, la categoría de los modelos de cierta teoría. Pero, o sea, la manera más fuerte es que un modelo de una teoría, equivalente justamente a un funtor de la categoría de conjuntos, al topos. Y eso es un punto de un topos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dónde se ve esto? ¿Dónde se ve esto? Nada más rápido.
esta equivalencia que estás haciendo entre álgebra y geometría con la parte de lógica y categoría, ¿lo podemos también hacer equivalente a la dualidad de Gelfand? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la dualidad de Gelfand es... Normalmente uno enuncia la dualidad de Gelfand solo en la versión más sencilla que dije, ¿no? La versión que existe un funtor, que es una equivalencia de categorías. Sin embargo, la equivalencia de Gelfand se puede mostrar a nivel de topos y a nivel de teoría de modelos. Bueno, a nivel de teoría de modelos, o sea, se sabe porque es de topos, pero no existe una prueba puramente modelo teórica de eso. ¿Ibas a preguntar? ¿No? ¿Nadie iba a preguntar más? Bueno, hay un curso de geometría proyectiva, me parece, que es en es tercero y cuarto optativas, ¿sí? Bueno, algo así. No todo el mundo da el curso en el que uno lo ve así. Normalmente uno habla sobre geometría sintética, que se concentra en estudiar las propiedades geométricas del plano proyectivo asociado a los reales, que es muy interesante. Digamos, esa es la continuación clásica de geometría moderna 1. Sin embargo, hay algunos profesores que dan este tipo de cursos y se lo podrían pedir. Antes lo daba Octavio Páez, pero me parece que ya no está aquí. Pero Rodolfo San Agustín, él conoce muy bien este tipo de cosas. Y no sé, la forma de preguntarlo sería un curso de geometrías proyectivas abstractas, donde pueden ver geometrías proyectivas finitas y todo. O sea, en el instituto está Gabriel Araujo, Ricardo Strauss, toda esa gente conoce bien los planos proyectivos en abstracto. Quizás este sería uno de los teoremas más importantes de la geometría proyectiva. En lógica matemática, pues hay muchos cursos, ¿no? Está lógica de conjuntos, si no recuerdo mal. Sin embargo, en lógica de conjuntos se estudia lógica proposicional y en lógica 1 se estudian normalmente otras cosas. Entonces, o sea, lo ideal sería buscar a algún profesor que les quiera enseñar teoría de modelos. Esa es la palabra clave. O sea, no solo lógica matemática, sino que se concentrara en teoría de modelos, que es lo que yo hago y por eso los convenzo, pero bueno, habrá profesores que no lo quieran hacer. Pero, o sea, si les interesa saber más de estas cosas, pues yo creo que el curso de teoría de modelos es indispensable. Eso para la parte de lógica matemática. Equivalencia de categorías, pues, no sé, yo pienso que estudiar teoría de categorías sola, y mucha gente le va a caer gordo, no es lo ideal. No estoy diciendo que no sea interesante, pero no es lo ideal. Yo preferiría... O sea, yo recomendaría estudiar geometría algebraica y así uno aprende suficiente teoría de categorías y entiende que es un topos y entiende la motivación geométrica detrás de un topos. Y mañana va a haber una plática de geometría algebraica. Entonces, o sea, todo esto va enfocado a geometría algebraica. O sea, esta equivalencia de topos, yo se las di para planos proyectivos, pero existe para variedades algebraicas. O sea, este es un ejemplo que se puede definir fácil, las variedades algebraicas no tanto, pero es ahí donde uno tendría que ir a buscar, en geometría algebraica. Pero en los últimos semestres. O sea, eso sí sería en los últimos semestres. Pero el de geometría proyectiva abstracta, eso se puede buscar antes. Y lógica, pues sí, un curso en donde estudien teorema de compacidad. Rafael Barbachano da cursos de lógica y él es muy abierto a enseñar otro tipo de cosas que no estén en el currículum. Entonces le podrían decir que si les dé un curso de teoría de modelos. Y también si quieren algún día preguntarme algo, me pueden preguntar. ¿Alguna otra pregunta? Una equivalencia de categorías está dada por dos funtores, de tal forma que uno sea el inverso de otro, es decir, y el otro sea el inverso del uno. Es decir, que cuando los compongas, obtengas el funtor identidad, salvo una transformación natural,
y la composición al revés, que obtengas el funtor identidad salvo una función natural. Es decir, normalmente existen funciones entre dos conjuntos. Sin embargo, esto es lo equivalente a funtores. Sin embargo, en teoría de categorías, también uno considera funciones entre funciones. Eso es lo que se llama una transformación natural. Entonces, quizá lo que pasa es que, o sea, en teoría de conjuntos, cuando uno tiene F, una biyección entre A y B, ¿eso qué quiere decir? Que existe una función G, de tal forma que G compuesta con F te da la identidad, y F compuesta con G te da la identidad. El problema en teoría de categorías es que puede ser que no te dé la identidad, pero si uno hace un cambio pequeño, un tipo homotopía para aquellos que lo conozcan, entonces ya obtienes la identidad. O sea, y la equivalencia de categorías lo que hace es en realidad considerar los cocientes salvo isomorfismo. O sea, cuando dices que dos categorías son equivalentes, en realidad lo que estás diciendo es que existe un cociente en los dos conjuntos, de tal forma que, salvo la clase de isomorfismo, son exactamente lo mismo. Es lo que se llama esencialmente surjectivo. ¿Ya? ¿Alguna más pregunta? ¿Alguien quiere los libros? Pero mucho, mucho, mucho. Bueno, los dos que levantaron la mano. ¿Sería todo? ¿Otra pregunta? ¿Y tú no das cursos? ¿Cómo? ¿Tú no das cursos de esto? Yo no doy cursos aquí, pero me pueden contactar y con confianza Solo que me da mucha vergüenza escribir mi correo, pero bueno. Pueden contactar y con gusto ojalá eso no salga en el video. Y con gusto les ayudo si tienen una duda, si quieren conocer algún tipo de bibliografía. Este tipo de cosas son ideales para una tesis de licenciatura. Entonces les podría contactar con alguien que los pudiera guiar en hacer una tesis, y yo creo que es muy interesante y hay muchos problemas no abiertos, pero en donde se puede trabajar mucho. Entonces, ¿alguna pregunta para dar las gracias a Alfonso? Gracias. Gracias por los libros. Suertudos, los que levantaron la mano. Gracias. Ay. Y pues tenemos